Bueno chicos, en este video vamos a revisar las funciones de contar, contara, contar blanco y contar sí. Este grupo de funciones de pronto pareciera que hacen lo mismo, porque pues si se dan cuenta prácticamente inician de la misma manera, pero sí hay diferencias importantes entre cada una de ellas y de pronto saberlas utilizar en el momento adecuado pues resulta de gran utilidad. Entonces miren, la función contar básicamente lo que hace es que él cuenta el número de celdas que contengan un valor numérico dentro de esa celda. Entonces, bajo esa lógica, considera números enteros, considera números decimales, considera porcentajes y puede considerar también fechas. Entonces, básicamente lo que hace contar es que cuenta todas esas celdas que contengan un valor, pero que ese valor sea numérico. En contraste, la función contara también cuenta el número de celdas, pero el valor de esa celda no necesariamente tiene que ser numérica, es decir, considera celdas que tengan algún texto, que tengan algún símbolo. Entonces, de pronto te va a contar todas esas celdas que contengan algo, lo va a considerar, ya sea este número, sea texto. Normalmente se ocupa más cuando el valor de la celda tenga algún texto o algún símbolo. Ahora bien, contar blanco, a diferencia o en contraste a contar o a contara, lo que te hace es que cuente el número de celdas, pero que no tengan ningún valor, ya sea numérico, ya sea un valor de texto, algún símbolo, algo. Esta función no lo considera, es decir, pues cuenta totalmente las celdas que están en blanco dentro de un rango de celdas. De pronto esta pudiera pensarse que no tiene chiste o como que para qué me serviría saber si una celda está en blanco o no, pero les vuelvo a comentar lo que de pronto en otras clases ya les había comentado. Hay funciones que en lo individual parece que son muy simples o que son sin chiste, pero ya cuando las combinas con otras, pues resultan de una gran utilidad. Y finalmente contar sí lo que hace es que, bueno, a diferencia de estas tres, esta función te va a contar una celda de un rango especificado, de un rango dado, siempre y cuando ese valor de esa celda cumpla con o esté en función de un criterio. Entonces, esta de contar sí, de pronto la podemos asociar mucho con estas funciones lógicas, porque recordemos, las funciones lógicas hace algo siempre y cuando se cumpla con una condición. Entonces, esto es muy similar, la de contar sí. Entonces, un poquito para que quede más claro, nos vamos a ir a nuestra basecita de Excel que les pasé. Y aquí, en la pestañita de contar, contar a contar blanco, aquí hay una serie de mini bases de datos, mini tabla de datos que tienen que ver con el número de empleado, con el nombre de ese empleado y el valor de ventas que ha generado ese empleado. Entonces, para ver cómo funciona la de contar, vamos a ocupar esta tabla que está en amarillo. Lo que nos está pidiendo aquí es el número de ventas realizadas. Entonces, lo que vamos a hacer es le vamos a dar contar, la función contar. Seleccionamos y como siempre aquí nos aparecen los argumentos que nosotros tenemos que añadir. Entonces si seguimos tal cual esta lógica, valor 1, valor 2, valor 3, pues uno lo que tendría que hacer es ir como que metiendo cada una de estas celdas, ¿no? Y darle enter y nos da como resultado 4. Sin embargo, pues esta tabla es muy pequeña, solamente hay 4 observaciones o hay 4 registros, entonces pues de pronto o sea, es muy práctico hacerlo uno por uno, pero afortunadamente esta función nos da la posibilidad de seleccionar un rango. Y les digo nos da la posibilidad porque no todas te permiten hacer eso. O sea, hay funciones en que sí tienes que ir uno por uno el valor y de pronto pues eso se vuelve muy tedioso. Entonces seleccionamos el rango y listo, le damos 4
le damos enter, perdón, y nos da como resultado el mismo, ¿no? 4. Entonces se realizaron 4 ventas, claro, cada venta con diferente valor de esa venta, o sea, hay quien una venta fue de 250 pesos, otro de 100, otro de 150, otro de 130, pero al final lo que nos está pidiendo es saber cuántas ventas se realizaron. Entonces por eso es que nos fuimos directo a esta columna, a esta variable. ¿Por qué no nos fuimos ni acá ni acá? O sea, bajo esa lógica nos tendría que haber salido lo mismo. Pero a ver, vamos a ver qué pasa si lo pensamos así. Vámonos con el nombre. 0. Es lo que les digo, contar no reconoce texto. No reconoce símbolos. Vamos a ver qué pasa con esta. Lo mismo, ¿no? O sea, aquí aparentemente hay números, pero pues ya es en combinación con las letras y con el guión medio. Entonces, por eso es que no lo identifica como un número, lo está identificando más como un texto. Por tal motivo, nos quedamos con la variable que sí tiene números. Entonces, que en este caso es esta. Y listo, no es el mismo resultado. Entonces, este es un ejemplo de cómo utilizar la función contar. Claro que también, si recuerdan, al inicio de esta serie de videos veíamos lo del tamaño de la muestra, también lo calculamos con la función contar. Entonces, de pronto, pues la aplicación que se le puede dar a la función, pues como ya lo vieron, pues es bastante, son bastantes. Ahora, esta siguiente variable, tablita nos presenta la misma información, solo que hay algunos empleados que tienen número de empleado y hay algunas que no tienen número de empleado. Entonces, para esto, este es un buen ejemplo de utilizar la función contara, porque dijimos que contara sí nos reconoce textos, sí nos reconoce símbolos. Entonces le vamos a dar este rango, que es lo que nos interesa. Y pues aquí nos dice, ¿no? Hay 2 empleados que tienen el número de empleado. Entonces, ¿qué pasaría si le damos la función del nombre? Ahí nos cambia 4. ¿Por qué? Porque en cada una de estas celdas está reconociendo que hay un valor de texto, por eso lo considera. Y vamos a ver qué pasa cuando le ponemos el del valor de ventas. Lo mismo. Entonces, como se podrán dar cuenta, contar, a diferencia de contar, pues ahora sí que sí, esta función te va a contar el número de celdas siempre y cuando contenga un valor. Ese valor puede ser numérico, ese valor puede ser de texto. Sin hacer esa diferenciación, lo va a considerar, lo va a contar. Entonces, esta es muy importante saber qué nos está contando, porque a veces las bases, no sé, tienen 0 y 1, 0 y 1, y por lógica, pues te va a contar todo, o sea, esta te va a contar todo lo que encuentre, esté bien o esté mal, que lo cuente, ella lo va a hacer. Entonces, por eso hay que tener un poquito de cuidado con la función contar, porque no siempre nos conviene que nos cuente todo. Lo dejamos ahí. Ahora, miren, esta basecita, pues es prácticamente lo mismo de acá, pero nos dice, quiero que me digas el número de empleados que no tienen número de empleado. Entonces, como se podrán imaginar, este es un buen momento para utilizar la de contar blanco, que dijimos esta función nos sirve para contar las celdas que están vacías, que no tienen ningún valor. Entonces vamos a seleccionar el mismo dato, el mismo rango de datos, y pues nos dice que hay 2, ¿no? Y pues sí, está correcto ese resultado. Si nosotros nos percatamos, hay 2 empleados que tienen su celda vacía en el apartado del número de empleado. Entonces, esta es una manera en cómo de pronto nos puede ayudar o nos puede servir la función de contar blanco. Y finalmente, tenemos este cuadrito, esta tablita, donde pues prácticamente son los mismos datos que hemos estado manejando, pero aquí nos dice, dime el número de empleados que han superado los 100 pesos en ventas. Entonces, esto de los 100 pesos en ventas se convierte en nuestro criterio que necesitamos para que, o más bien el criterio que Excel necesita considerar para que nos cuente o no nos cuente una celda. Entonces, por esa razón, aquí utilizamos la función contar sí.
Entonces miren, nos dice, ok, dame el rango. En este caso, como se relaciona con el valor de la venta, vamos a seleccionar este rango y luego nos dice, dame el criterio. Y aquí es donde nosotros tenemos que ponerle el criterio. Entonces, como dijimos, es todas las ventas que sean mayor a 100. Le damos Enter. Algo pasó. Aceptar. Creo que lo tenía que poner entre comillas. Veamos si es eso. Nos faltaron las comillas. Entonces, miren, aquí Excel contó a 3 empleados que han superado las ventas de 100. Entonces nos podemos percatar que es Juan, Carlos y Martín. A María no lo consideró porque pues el criterio fue claro, ¿no? Mayor a 100. Si nosotros le hubiéramos puesto mayor o igual a 100, a lo mejor ahí sí ya nos considera a todos, ¿no? Pues sí, es correcto. Entonces, esto del criterio pues va a estar en función, les vuelvo a repetir, de nuestras necesidades, de lo que nos soliciten en el trabajo, de lo que nos soliciten en una tarea. Entonces, pues estos son ejemplos muy sencillitos, pero creo que son muy contundentes en el sentido de entender cuándo hay que utilizarlos y cuándo no. Y básicamente, pues sí, ¿no? O sea, el momento adecuado para poder aplicar estas funciones. Entonces, estas eran con este video terminamos de revisar las funciones estadísticas que quería que revisáramos. Les vuelvo a repetir, Excel tiene muchísimas más funciones estadísticas. De pronto pienso que no sé, que las funciones de intervalo, las correlaciones y todo ese tipo de cosas en Excel es útil, ahora sí que es útil trabajar en Excel ese tipo de funciones o ese tipo de mediciones que de pronto en la materia de estadística nos piden, siempre y cuando no tengamos un programa estadístico a la mano. Porque la verdad es que los programas estadísticos como SPSS, como R, como Stata, como SAS, de pronto son más fáciles de usar, son más amigables de usar, sobre todo SPSS. Y SPSS se ocupa mucho en el área en la que ustedes se ubican, en la que de manera general en las ciencias sociales y administrativas se ocupa más SPSS porque es un programa sumamente amigable de utilizar. Entonces, por esa misma razón no les estoy mostrando ese tipo de funciones, como que funciones más, como que cuando las ves dices, ay, esto tiene que ver con estadística, me refiero a las correlaciones, a los intervalos de confianza, a la comparación de medias, todo ese tipo de cosas se pueden hacer aquí en Excel, pero les vuelvo a repetir, de pronto eso es como que en el último de los casos, ¿por qué? Porque no tenemos a la mano algún programa estadístico que me permite hacer ese tipo de análisis. Por ejemplo, toda esta cuestión de la inferencia, decíamos al inicio de esta grabación, que hay estadística descriptiva y hay estadística inferencial. O sea, ya para hacer cuestiones de inferencia es mucho mejor, 100 veces mejor utilizar algún programa estadístico que trabajar con Excel. Entonces, bueno chicos, esta era la parte de funciones estadísticas que quería revisar. Por favor, pues espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda, pues yo estaré al pendiente y en nuestra próxima clase pues resolvemos dudas más en concreto.